Fue un partido como para... me sirve de experiencia, y porque los centrales la verdad que sí eran muy duros, son listos, eran fuertes y para un delantero como yo que soy de chocar, bastante contento a nivel colectivo. Conseguimos un punto bastante importante, sobre todo en ese campo. Fuera de casa fue súper importante y a nivel individual pues contentísimo por los 2 goles. Para un delantero es súper importante marcar gol después de venir varios partidos saliendo con buenas sensaciones de los partidos, pero te falta la chispita del gol y marcarlos es como ¡buah! Lo celebré con toda la alegría del mundo, como que me alivió por dentro. Yo a la que vi que el árbitro pitó penalti dije esto para mí y fui con toda la confianza del mundo. Entonces siempre me han dicho los veteranos del equipo, siempre que vas a tener un penalti tíralo con convicción y con confianza y es lo que hice, lo tiré con confianza, cogí el balón y desde que lo coloqué ya sabía dónde iba a tirar. Intenté engañar al portero ahí con los ojos y creo que coló. Le pude engañar. Exactamente, a la que vi que chutó y dio al alguero, yo dije uff, y luego le cayó rechace al delantero. Vaya locura, yo creo que el más listo de la jugada fue Adrián Sobeta. Por suerte le cayó el balón y sacó rápido, además quedaba poquísimo tiempo, sacó rapidísimo, el Alejandro la ganó y me quedé solo. Y en ese momento fue como que no veía nada más, solo veía el balón, la portería y notaba que alguien me venía por el lado, dije voy a tirar como sea. Y acabó entrando. Yo me quedé así sorprendido porque no sabía si había entrado o qué había pasado, pero bueno, al final el árbitro pitó y vamos, como que ahí sí que nos alivió a todos y pudimos rescatar ahí el punto. Yo tuve ese minisegundo que siempre tienes para ver la portería y vi que la podía cruzar porque era creo que lo único que podía hacer y la crucé como pude y entró. Ninguno se imagina ir tan bien en el principio, ¿sabes? Porque cuesta, jugadores jóvenes, no nos conocemos y tal, y cuesta y estamos sacando puntos y es lo importante.